Bien, continuando con las clases, vamos a continuar con la segunda y tercera semana de desarrollo. Lo que estamos viendo es un embrión ya avanzado en la gestación. Tenemos que recordar qué era lo que sucedía al finalizar la primera semana de desarrollo. En la primera semana de desarrollo pasaba esto que estamos viendo en este momento, que es la implantación. A recordar cada uno de los pasos. La orientación significa la ubicación donde se va a implantar, la posición, cómo se posicionaba el blastocito con lo que es el endometrio, el blastocito con lo que es el endometrio, que son glándulas endometriales, vasos sanguíneos, viene dematizado el endometrio, otro la adhesión, cómo se adhería ese blastocito al epitelio del endometrio, y posteriormente la invasión, cómo invadía este blastocito a lo que es el estroma materno, al endometrio. Bien, el blastocito se implanta, para que esto lo tengan bien en cuenta, en la pared posterior o anterior, pared posterior o anterosuperior del cuerpo del útero. Los sitios de implantación fuera del útero originan un embarazo ectópico o extrauterino. Extrauterino podría significar en la trompa o por fuera de la trompa. Bien, aquí es algo que sucede y es una de las características de la segunda semana de desarrollo, que es la formación del disco germinativo bilaminar. ¿A qué nos referimos con esto? A la formación de dos capas. Una que es el epiblasto y otra que es el hipoblasto. El epiblasto, epi significa sobre, vamos a ver la parte más superficial con respecto a una nueva cavidad que va a aparecer en lo que es el blastocito o blastocele, en el blastocito. Y otra es capa pegada al hipoblasto que denominamos hipoblasto. Bien, acá lo que tenemos es una fotografía, una microfotografía de un embrión parcialmente implantado. Un embrión parcialmente implantado, esto es todo lo que corresponde al endometrio en la pared del endometrio. Si nosotros observamos, seguimos viendo exactamente lo mismo y ya entramos en lo que sería la segunda semana de desarrollo, en el día 8, donde el blastocito está parcialmente implantado en lo que denominamos estroma uterino. Esto es un corte pequeño como para demostrar el endometrio, y dentro del endometrio el epitelio que reviste a todo ese endometrio, y por debajo de ese epitelio un tejido conectivo que denominamos estroma uterino. A recordar cómo estaba formado el blastocito estaba formado por una cavidad denominada cavidad del blastocito blastocele, una masa celular interna o embrión propiamente dicho, y una colección de células que rodea a todo este blastocito que denominamos trofoblasto. Este trofoblasto va a ser la futura placenta. Bien, el epitelio uterino, la membrana basal que va a dividir un epitelio de un tejido conectivo, o que va a unir un epitelio a un tejido conectivo, y otras células que son células residuales del estroma materno. Más incluido dentro del estroma materno, donde ya sí vamos a aparecer estas dos características de la segunda semana, que son la formación del disco germinativo bilaminar. El epiblasto, futuro ectodermo, y el hipoblasto, futuro endodermo. Por sobre lo que es el epiblasto, o ectodermo como dice acá, vamos a encontrar una nueva cavidad en el día 8 del desarrollo, que es la cavidad amniótica. Esa cavidad amniótica va a estar revestida por unas células que van a formar ese líquido casualmente que se denominan amnioblastos. La cavidad, esta cavidad del blastocito blastocele, ya en este día ya va a cambiar de nombre, pero lo veremos a continuación. En lo que es el trofoblasto van a aparecer dos colecciones celulares diferentes. Una que va a ser el citotrofoblasto y otra que va a ser el sinciciotrofoblasto. El citotrofoblasto tiene células mononucleadas, una sola capa de células mononucleadas, a diferencia del sinciciotrofoblasto, que no tienen capa externa o no tienen límites celulares definidos. Todo lo que corresponde al epitelio uterino, todo lo que corresponde al endometrio materno. Estamos en el día 8 del desarrollo. El blastocito está parcialmente incluido dentro de lo que es el estroma materno o endometrial. El trofoblasto
el trofoblasto se diferencia en dos capas. Un citotrofoblasto, como estamos viendo aquí, citotrofoblasto, una capa interna de células mononucleadas, y el sincisiotrofoblasto que no tiene límites celulares definidos. Si nosotros vemos esto, vemos que la formación de cada una o de capas de células, a diferencia del sincisiotrofoblasto, que está más incluido dentro del estroma materno, sin presencia de estos límites celulares que diferencian una célula de otra. Bien, si nosotros seguimos con el día 8 del desarrollo, en el disco germinativo bilaminar, y hacemos un corte de este embrión o de este huevo cigoto, vamos a observar todo lo que dijimos anteriormente. Acá tenemos la cavidad del blastocito, ¿sí? Donde aparecen en el día 8 del desarrollo lo que nombramos anteriormente, las dos capas o las capas germinativas, como dijimos, el epiblasto, futuro ectodermo, el hipoblasto por debajo, con células más aplanadas, a diferencia del epiblasto, que son células más cilíndricas. Por sobre esta célula o sobre este epiblasto aparece una cavidad que denominamos cavidad amniótica, revistiendo en la cara más superior unas células que denominamos células amnioblastos, y revistiendo toda esta cavidad lo que denominamos citotrofoblasto. Citotrofoblasto, lo que no estamos viendo aquí es el sincisiotrofoblasto, pero en el día 8 del desarrollo, las células del embrioblasto, las células de lo que anteriormente denominábamos embrioblasto o masa celular interna, se van a dividir en dos capas, formando el disco germinativo bilaminar. La capa endodérmica, en relación con la cavidad del blastocito blastocele, endodérmica o hipoblasto, y otra cavidad denominada epiblasto con forma cilíndrica. Como dice acá, el hipoblasto, células cúbicas, capa germinativa ectodérmica, futura, o epiblasto con una capa de células cilíndricas. Continuando con el día 8 y en otro de los esquemas que vamos a ver dependiendo de la literatura que estemos viendo, el blastocisto ya se encuentra parcialmente incluido. Vemos que se encuentra parcialmente incluido dentro del estroma materno. Todas estas estructuras que estamos viendo acá de color rojizo son todos los vasos uterinos, los vasos sanguíneos maternos. Todo corresponde a lo que es el estroma endometrial. El epitelio del endometrio, una glándula uterina, en definitiva es una glándula tortuosa, que se edematizó o se agrandó antes de lo que denominamos implantación, epitelio superficial. Si vemos lo que es el blastocito, parcialmente incluido dentro del estroma materno, lo que vamos a observar va a ser esta capa de células cilíndrica que es el ectodermo, o mejor dicho, el epiblasto futuro ectodermo. Vamos a ver al hipoblasto por debajo en color amarillo, con células cúbicas. Vamos a ver por encima del epiblasto una cavidad denominada cavidad del blastocito, cavidad amniótica, y por sobre esa cavidad amniótica vamos a observar a unas células productoras de ese líquido amniótico que denominamos amioblastos. Hacia lo que es la parte embrionaria, o sea, hacia lo que es la parte embrionaria, cuando nosotros decimos, podemos hablar de que tenemos una parte embrionaria cercana al embrión y una parte abembrionaria alejada al embrión. Todo lo que antiguamente o anteriormente era el trofoblasto, ya no llamamos más trofoblasto, sino que a ese trofoblasto lo dividimos en dos capas, el citotrofoblasto, alrededor de todo ese blastocisto, citotrofoblasto, con límites celulares definidos, y el sincisiotrofoblasto, sin límites celulares definidos. Estamos hablando del día 8 del desarrollo. Fíjense la característica principal, o sea, la formación del disco germinativo bilaminar, la aparición de la cavidad amniótica, la división de lo que es el trofoblasto en dos capas, en un citotrofoblasto y en un sincisiotrofoblasto, y la implantación de lo que es todo el blastocito dentro del estroma materno. Si leemos lo que dice aquí, vamos a ver que el blastocisto, yo voy, a medida que voy hablando, voy leyendo, voy mostrando, se encuentra parcialmente sumergido dentro del estroma. El estroma hay que recordar que es toda la parte materna, todo el tejido conectivo
que se encuentra por encima de lo que es el epitelio. Todo esto es epitelio de revestimiento endometrial. Se encuentra sumergido, mejor dicho, se encuentra parcialmente sumergido dentro del estroma endometrial o estroma materno. Se forma la capa hipoblástica, como dijimos anteriormente, hipoblástica en amarillo, y el hipoblasto. Se comienza a formar la cavidad amniótica, el estroma endometrial se vuelve edematoso, significa que estos vasos sanguíneos comienzan a aumentar de tamaño, se vuelven edematosos, muy vascularizados, las grandes glándulas, estas glándulas uterinas, secretoras de moco y glucógeno, secretan moco y glucógeno en abundancia. Si continuamos con el día 9 del desarrollo, en el día 9 del desarrollo vamos a ver que empiezan a aparecer otras estructuras en lo que es el sincicio trofoblasto. Siempre tenemos que recordar el esquema anterior, como para ver las diferencias entre este esquema y este esquema. Lo que sucedía en el día 8 del desarrollo y las características y las apariciones de diferentes estructuras en el día 8 del desarrollo y lo que empieza a aparecer y las características del día 9 del desarrollo. Bien, fíjense lo que sucedió. El blastocisto casi totalmente incluido dentro del estroma materno. Las glándulas que veíamos aquí parecen más pequeñas, pero siguen su volumen, lo que está aumentando de tamaño es todo este blastocisto. Casi finaliza lo que es la implantación, o sea, casi está incluido totalmente dentro del estroma materno, el estroma endometrial, dejando solamente un coágulo que denominamos un coágulo de fibrina. Fíjense lo que va sucediendo. Esto era lo que anteriormente llamábamos trofoblasto, que lo dividíamos en dos capas, en el citotrofoblasto y en el sincicio-trofoblasto. El sincicio-trofoblasto comienza a segregar un líquido y generar unos espacios entre sus células denominados lagunas trofoblásticas. Lagunas trofoblásticas. Hay que recordar que el citotrofoblasto y el sincicio-trofoblasto en el esquema anterior, o en el anterior, antes de la finalización de la primera semana de desarrollo, hablábamos del trofoblasto. Por ende, y por eso estas lagunas, o estos espacios dejados en el sincicio, se denominan lagunas, como dice aquí, lagunas trofoblásticas. Vemos los vasos sanguíneos, sincicio-trofoblasto, citotrofoblasto, cavidad amniótica, amnioblastos, epiblastos, células poquito más desarrolladas en azul, células cilíndricas, el hipoblasto por debajo, y aquí aparece una nueva membrana que va a abrazar o va a circunscribir todo un espacio, que vamos a denominar cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Significa que a esta membrana la vamos a denominar membrana de Heuser o membrana exocelómica. Membrana de Heuser o membrana exocelómica, dejando delimitado un espacio denominada cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Muchas de las estructuras que nombramos posteriormente no tienen una implicancia para el desarrollo de todo lo que es el embrión, sino que posteriormente a esto desaparecen, se reabsorben y son transitorias. Si nosotros leemos lo que dice en el texto, después de esta explicación, vamos a ver que en el 9º día de desarrollo ha finalizado la implantación, solamente dejando a nivel abembrionario, lejano al polo embrionario, un coágulo de fibrina, como lo estamos viendo aquí, la implantación del blastocito. El hipoblasto, esta colección de células que posteriormente se va a denominar endodermo, porque esto comienza a aumentar el número de células, empiezan a proliferar el número, que migran sobre lo que es el citotrofoblasto. Reviste el citotrofoblasto dejando una cavidad denominada cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Volvemos, que se me pasó.
cavidad del blastocito, formada una delgada capa de células aplanadas. Este endodermo extraembrionario se denomina membrana exocelómica o membrana de Heuser. Mientras que la cavidad del blastocito ahora se denomina cavidad exocelómica o sacrovitrinio primitivo. Lo que anteriormente denominábamos cavidad del blastocito o blastocele, en este momento, y con la aparición de esta colección de células y de esta invaginación o proliferación de células hipoblásticas hacia lo que es el citotrofoblasto y hacia el polo embrionario, deja la formación de una nueva cavidad. Disculpen que sea repetitivo, pero es importante para lo que viene después. Bien, entonces, a este día podemos decir que presenta una de las características principales, que es la aparición de estas lagunas trofoblásticas. Por ende, en este día 9 hablamos de un periodo lacunar. Bien, aparición de las lagunas trofoblásticas, aparición de esta membrana de Heuser sobre el citotrofoblasto y la aparición de lo que denominamos cavidad exocelómica o sacrovitelino primitivo. A continuación, día 9 del desarrollo, como dijimos, el epitelio endometrial cerrado por un coágulo de fibrina, lo que vimos anteriormente aquí. Leemos y explicamos para que quede bien claro. Periodo lacunar por las vacuolas en el sincicio. Cuando hablamos del sincicio estamos hablando del trofoblasto, al igual que el citotrofoblasto, por eso la denominamos lagunas trofoblásticas. Periodo lacunar. La membrana de Heuser, esta membrana que aparecía por la proliferación de células del hipoblasto, y la formación o la circunscripción a partir de esta membrana de lo que denominamos sacrovitelino primitivo o cavidad exocelómica. Bien, ya directamente después pasamos al día 12 del desarrollo, donde fíjense lo que sucedió. En el día 12 del desarrollo nosotros estaríamos hablando, si decimos que en el día 14 se produce la fecundación, posteriormente esta en el día 12, si sumamos 14 más 12, estamos en el día 26, cercano a lo que sería la pérdida de las capas funcionales del endometrio en caso de que no hubiese sucedido esto que estamos viendo a continuación, que es la implantación. Este coágulo de fibrina, esta solución de continuidad, fíjense, se restituye, o sea, todo lo que es el epitelio del endometrio se restituye, se rompe este coágulo de fibrina y coincidiendo con el día 26, 27, más o menos, o 28, hay una pérdida de sangre que muchas veces se la confunden con lo que es una menstruación. Pero solamente es una pequeña pérdida de sangre a sabiendas de que tenemos un nuevo ser que se está formando dentro de lo que es el endometrio o el estroma materno. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjense, el blastocito siguió incluyéndose dentro del estroma materno, a lo que anteriormente veíamos cavidades vacías o cavidades blancas, para decirlo de alguna manera, de este color blanco, cercanos a lo que son los vasos sanguíneos engrosados maternos. Se lo lleva por delante lo que es el sincicio trofoblasto, erosionan los vasos sanguíneos y esas cavidades comienzan a llenarse de sangre. Por eso, en este día 12, la característica principal del día 12 es el comienzo de lo que vamos a denominar circulación útero-placentaria. ¿Por qué? Si nosotros desglosamos la palabra, como siempre le digo trato de explicarle a los alumnos, primero tenemos que entender las palabras para entender, ver el esquema, entender las palabras y tratar de llevarlas a un esquema. Lo que estamos viendo aquí es como el sincicio trofoblasto, recordar, esto es sincicio trofoblasto, esto es citotrofoblasto, las dos cosas no son más que el trofoblasto, se llevan por delante o erosionan los vasos sanguíneos maternos que veíamos en las placas anteriores, los erosionan y esos espacios se llenan de sangre. Esta sangre materna comienza a irrigar a este embrión, por ende comienza lo que denominamos circulación útero, por los vasos sanguíneos del útero, placentaria. ¿Y por qué? Porque en algún momento nosotros dijimos que lo que era el trofoblasto, que posteriormente se dividía en citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto, no era más que la futura placenta. Por ende estamos diciendo que en el día 12 del desarrollo
comienza la circulación uteroplacentaria por erosión del sincicio trofoblasto sobre los vasos maternos. Bien, pero no solamente sucede eso en lo que es el día 12 del desarrollo, sino que si nosotros recordamos que aquí teníamos a la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo, que teníamos a la membrana de Heuser que revestía esa cavidad, teníamos al epiblasto, teníamos la presencia del hipoblasto en amarillo, del epiblasto en celeste con sus formas de células, que los verán cuando veamos el epitelio, a la cavidad amniótica, a los amnioblastos, por encima de esa cavidad amniótica, aparecen dos estructuras nuevas. Una en contacto con esa membrana exocelómica y otra en contacto con lo que es el citotrofoblasto. A saber, la cavidad o dos hojas, la formación de dos hojas, ¿no es cierto?, de dos estructuras denominadas hojas. Una que está en contacto con la membrana exocelómica, que denominamos hoja esplagnopleural del mesodermo extraembrionario, y otra hoja que denominamos, que está en contacto con el citotrofoblasto, que denominamos hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario. Todas estas estructuras en forma globosa, estas estructuras se denomina celoma extraembrionario o celoma del mesodermo extraembrionario. Otro elemento o otra estructura que es transitoria, que posteriormente va a desaparecer. Fíjense todos los cambios que sucedieron en el día 12 del desarrollo. Si ahora, después de explicar toda esta placa, yo leo todo esto, voy a ver el trofoblasto con espacios lacunares. Al recordar el trofoblasto, por favor, cuando decimos trofoblasto decimos inciso y citotrofoblasto. ¿Qué pasó con esos espacios que tenían en la placa anterior? Se llenaron de sangre. Por ende, el sincicio, esta parte que no tenía límites celulares, erosiona los sinusoides maternos. ¿Qué establece? Se establece la circulación uteroplacentaria. Pregunta de examen parcial y final. ¿Qué es lo que sucede después? La aparición del mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario. Y la aparición de dos hojas. Una que está en contacto con la membrana de Heuser, o mejor dicho, con el saco vitelino primitivo, que se denomina hoja esplagnopleural del mesodermo extraembrionario, y otra que está en contacto con el citotrofoblasto, que denominamos hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario. Fíjense todo lo que sucedió. Mesodermo extraembrionario con sus dos hojas que nos dijimos recién, celoma, el celoma se lo llama a estas estructuras globosas, de forma globulosas, se lo denomina celoma extraembrionario, y la reacción decidual que corresponde a el cierre de lo que es el epitelio del endometrio. Día 12 del desarrollo. Fíjense lo que sucede en el día 13 del desarrollo. Día 13 del desarrollo siguen ocurriendo cambios. Fíjense lo que sucede aquí. Fíjense de esto a esto. O sea que se siguió incluyendo dentro del estroma materno, siguió erosionando todos los vasos y comienza a cerrarse todo lo que denominamos circulación uteroplacentaria, pero este aquí que aparece una nueva colección de células que también parten del epiblasto, tengo con el epiblasto, del hipoblasto, hacia lo que es el celoma extraembrionario. Esto que veo acá es un quiste exocelómico, que no es más que esto que veíamos aquí. Quiste exocelómico, todo esto que vemos acá, cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo, posteriormente va a ser este espacio, este quiste que ves, un quiste residual que posteriormente a esto se va a reabsorber. Todo esto que vemos aquí es no más que el celoma extraembrionario, todo esto acá, el mesodermo extraembrionario, que también posteriormente va a reabsorberse. Entonces, desde esta estructura empiezan a migrar, a proliferar células, dejando encerrada una cavidad que es una cavidad definitiva. Esta cavidad definitiva la vamos a denominar saco vitelino definitivo. El saco vitelino definitivo se forma en el 13 día de desarrollo. Si nosotros recordamos de dónde provenían esas células germinativas primordiales, que migraban hacia las gónadas para empezar la diferenciación en la ovogénesis y la espermatogénesis,
Fíjense qué momento se forma este saco vitelino primitivo. Saco vitelino, definitivo o secundario, en el día 13 del desarrollo. ¿Sí? Tenemos entonces esta colección de células, que no son más que el citotrofoblasto, el syncytio trofoblasto totalmente abordado por los vasos sanguíneos o por la sangre materna, ¿sí? La solución de continuidad del epitelio totalmente cerrado, del epitelio endometrial. El celoma extraembrionario, cavidad coriónica, ya queda una cavidad donde queda nadando o donde queda suspendido todo lo que es el embrión propiamente dicho, queda suspendido en una cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Celoma extraembrionario, anteriormente el celoma extraembrionario era esto que estamos viendo acá. Esto significa que de esta capa de células hipoblásticas se cierra una nueva cavidad de esta forma que estoy mostrando yo, así, quedando esta formación. Cavidad amniótica, amnioblastos, cavidad amniótica, amnioblastos. Vamos a tener un pedículo de fijación, que no va a ser más que el futuro cordón umbilical, lo que denominamos epiblasto, futuro ectodermo, y el hipoblasto, futuro endodermo. Saco vitelino definitivo, ¿sí? Aquí aparece una nueva estructura en el día 13 del desarrollo que denominamos membrana bucofaringea, muy importante, porque acá lo que vamos a delimitar en el día 13 de desarrollo también van a ser los dos polos de lo que es el embrión propiamente dicho, que va a ser un polo cefálico, futura cabeza, y un polo caudal, por donde va a estar más cercano a lo que es el cordón umbilical o el pedículo de fijación. Fíjense acá, pedículo de fijación, bueno, como dice aquí, sinusoide materno, saco vitelino secundario definitivo, cavidad amniótica, amnioblastos, celoma extraembrionario, cavidad coriónica, como mostramos anteriormente, un quiste residual, exocelómico, y si leemos lo que vemos, lo que dice aquí se va a formar el tronco de las vellosidades primarias, por la formación o por la presencia de lo que es el sinusoide materno, la sangre materna, y lo que es el syncytio trofoblasto, lo explicaremos en otra placa. Saco vitelino secundario definitivo, cavidad coriónica, lámina coriónica, lo que dijimos anteriormente, lámina coriónica alrededor, pedículo de fijación, y una lámina que denominamos lámina procordal o membrana bucofaringea, que lo veremos también a continuación y lo explicaremos a continuación. Bien, si nosotros observamos esto, lo que hay que observar bien es cómo se van formando el tronco de las vellosidades. Primero primarias, después secundarias y después terciarias. También son preguntas de examen. Fíjense, lo mismo que vimos en la placa anterior, si nosotros hacemos este corte y agrandamos esto, lo que vamos a observar va a ser el sinusoide materno, o la sangre materna, mejor dicho, sangre materna. Lo que vamos a ver aquí es el syncytio trofoblasto, incluido dentro del syncytio el citotrofoblasto. Por ende, va a estar formado por estas tres estructuras. Tronco de las vellosidades primarias. Citotrofoblasto, un tronco, como un dedo, una invaginación del citotrofoblasto sobre el syncytio trofoblasto. Invaginación, ¿sí? También lo veremos, todo esto, el tronco de las vellosidades, cuando veamos anexos fetales. ¿Sí? Observamos, hacemos un corte, lo agrandamos y observamos todo esto. Si nosotros vemos aquí, esto no es más que el pedículo de fijación, esto no es más que el citotrofoblasto que se incluyó hacia lo que es el syncytio trofoblasto y la sangre materna. Esto no es más que la cavidad coriónica, como vimos anteriormente, el saco vitelino definitivo, la cavidad amniótica, los amnioblastos, todo lo que vimos en la placa anterior. ¿Sí? Solución de continuidad del endometrio es lo que vemos. Si nosotros observamos lo que explicamos anteriormente y lo leemos, decimos que el tronco de las vellosidades primarias, las células del citotrofoblasto, como vemos aquí, agrandado aquí, células del citotrofoblasto, proliferan y se introducen en el syncytio, formando columnas rodeadas por syncytio. A esta estructura se denomina tronco de las vellosidades primarias. Todo esto que tengo acá no es más que el mesodermo extraembrionario. ¿Sí?
Bien, o sea que ahí estaríamos en el final de lo que es la segunda semana del desarrollo. Si nosotros continuamos y damos presencia a la tercera semana del desarrollo, así como la primera tenía sus características particulares, la segunda también, la tercera semana de desarrollo también tiene una característica principal, que es la formación del disco trilaminar. ¿Qué significa esto? Que es la formación de lo que denominamos mesodermo intraembrionario definitivo. O sea que en la tercera semana de desarrollo vamos a tener la formación de las 3 capas germinativas. El ectodermo, antes epiblasto, mesodermo intraembrionario que se forma en esta tercera semana, y el endodermo, antes hipoblasto. Bien, pero aquí empezamos a observar otro elemento que aparece en esta tercera semana de desarrollo y para que se dé la formación de la tercera hoja germinativa o mesodermo intraembrionario, que corresponde en el día 15 del desarrollo, que corresponde a lo que denominamos gastrulación. La gastrulación son todos los movimientos que realizan el ectodermo superficial hacia el endodermo o hipoblasto para la formación de estas capas germinativas. Los movimientos los vamos a ver a continuación. Primero tenemos que tratar de entender este esquema y este esquema que no dista y obviamente lo que es este esquema. Si nosotros volvemos a esto, lo que vamos a observar en celeste o en azul, como lo vean ustedes, yo voy a cortar esta parte aquí, voy a cortar esta parte, los amnioblastos, voy a levantar toda una capa y lo que voy a ver va a ser la superficie de lo que es el epiblasto. O sea que todo esto en azul corresponde al epiblasto. Si yo lo miro de costado, o sea lo que estoy viendo aquí, va a ser el epiblasto, voy a ver el hipoblasto, ¿sí? Por encima del epiblasto voy a ver la cavidad amniótica y por debajo del hipoblasto lo que voy a ver va a ser el saco vitelino definitivo. Lo mismo sucede acá. Esto que estoy viendo acá es lo que estoy viendo en azul. Todo esto corresponde a lo que es el epiblasto, futuro ectodermo. Todo esto más engrosado y más ancho va a ser el polo cefálico y este polo va a ser el polo caudal. Si nosotros lo vemos en este esquema, habíamos visto que teníamos una membrana que era la membrana buco de la boca, futura boca bucofaringia. O sea que este polo va a ser más ensanchado que este polo. Este polo es el cefálico y este polo es el caudal. Recuerden, lo corto, lo observo de arriba, y al observarlo de arriba, observo esta estructura. Esto que estoy viendo aquí no es más que esa membrana bucofaringia o lámina precordal que observamos aquí. Esto que estoy viendo aquí. Bien, del polo caudal, desde el polo caudal, aparece una línea que se denomina línea primitiva. ¿Y hacia dónde se dirige? Se dirige hacia el polo cefálico, llegando hasta más o menos la mitad de este epiblasto, ¿sí? Y comienza a profundizarse. Si esto lo transfiero acá, veo que va de atrás hacia adelante, llegando hasta la línea media y produciendo esta fosita, que denominamos fosita primitiva. De esta fosita primitiva, que posteriormente se perfora, células del ectodermo superficial, todo lo que estoy viendo en azul aquí, lo que estoy viendo en azul acá, comienzan a proliferar y comienzan a dividir a estas dos capas, al epiblasto o ectodermo y al hipoblasto o endodermo, formando entre medio de las dos la tercera hoja germinativa. Pero tenemos que hacer una salvedad, que va a ser que no va a llegar o no va a tener contacto
esta tercera hoja germinativa, ni en el polo cefálico, ni en el polo caudal. O sea que va a quedar circunscripta entre estas dos hojas germinativas. Esto que estoy viendo acá es un esquema, bien esquema, donde voy a ver cómo se formaron las tres hojas germinativas. ¿A expensas de quién? A expensas del ectodermo superficial. En este momento sí hablamos de ectodermo, hablamos de mesodermo, mesodermo intraembrionario, como dice acá, y hablamos de endodermo. Aquí aparece una nueva estructura que la veremos a continuación. Para que todo esto se dé y estos movimientos se den, hablamos de lo que se denomina gastrulación. La gastrulación son todos los movimientos que se realiza o que realiza el ectodermo superficial para la formación de la tercera hoja germinativa o mesodermo intraembrionario. Si yo lo veo aquí y lo transfiero acá, voy a ver lo mismo que estoy viendo acá. Esto que estoy viendo acá es esto que estoy viendo acá. Este nódulo que estoy viendo acá es este nódulo que posteriormente se hace una fosita, primero nódulo, porque es una depresión, y después una fosita, fosita primitiva. La línea primitiva, que es esta línea primitiva, este es el polo cefálico y este es el polo caudal. Borde seccionado del amnios, esto que estoy viendo acá no es más que esto que estoy viendo acá, el amnios, ¿sí? Este es el mesodermo extraembrionario que todavía lo tenemos en parte de lo que es el pedículo de fijación. La línea primitiva y demás. Estamos en el día 15 del desarrollo. Y fíjense todo lo que sucede acá. Lo mismo que vimos anteriormente es lo que estamos viendo aquí. Fíjense, aquí, aquí. Polo cefálico, polo caudal, polo caudal. 15 días del desarrollo, ya comienza a adquirir otra forma porque estamos en pleno crecimiento, 18 días de desarrollo. La línea primitiva, nódulo, llamado también nódulo de Jensen, que posteriormente se profundiza, ese nódulo primitivo, que posteriormente se profundiza y forma la fosa primitiva, lo mismo que aquí, en el día 15 y en el día 18 del desarrollo. Gastrulación otra vez, la formación del mesodermo intraembrionario, o sea, la tercera hoja germinativa mesodérmica. Esto a medida que ustedes lo vayan viendo y los docentes se los expliquen posteriormente a ver este video, lo van a entender con un poquitito más de claridad. Lo mismo que estábamos viendo aquí, esto que estamos viendo acá, es esto que estábamos viendo aquí. ¿Está claro? Por ende, lo que tengo por aquí no es más que el ectodermo. Lo que tengo aquí es la fosita, esta, nudo primitivo, la línea primitiva, la profundización, la migración de células ectodérmicas hacia lo que es el endodermo o el hipoblasto, separando estas dos capas, no dejando que este mesodermo intraembrionario sobrepase la porción caudal ni la porción cefálica. ¿Sí? Todo lo que estoy viendo aquí arriba no es más que el amnios, y estos son los amnioblastos. Imaginación de células ectodérmicas, imaginación de células ectodérmicas en la línea primitiva y obviamente en la fosa primitiva, formando lo que denominamos gastrulación. Y vamos a ver cuáles son los movimientos de la gastrulación. Porque acá lo que estamos viendo, yo veo acá, y esto me parece que dice un corte de hígado, pero no es más que esto mismo que estamos observando acá, chicos. Yo hago un corte de esto y lo observo solamente una parte de esto. Si es la parte más ensanchada es porque estamos en el polo cefálico, por ende, de esta estructura, la gastrulación va hacia lo que es el polo cefálico. ¿Cuáles son los movimientos de la gastrulación? Son estos cuatro que estamos viendo acá. La convergencia, convergencia, convergencia. La invaginación, porque se invaginan, dividiendo estas dos capas, el ectodermo y el endodermo. La divergencia, porque van hacia todos los lugares, y la extensión. Si los veo aquí, veo todos los movimientos que realizan, elongación o extensión, la invaginación en todo lo que es la fosita, la divergencia porque va hacia los costados, y la convergencia cuando hace estos movimientos que estamos viendo aquí. Membrana bucofaringea, como dijimos al comienzo, proceso notocordal, otra estructura que aparece a continuación, que no es casualidad que de ese nudo, que de esta fosita primitiva
se dirija hacia lo que es el polo cefálico, porque este proceso notocordal o notocorda sirve de guía para lo que va a ser posteriormente la formación del tubo neural, y una membrana que es la membrana cloacal. Fíjense, membrana cloacal, membrana bucofaríngea. Significa que todos estos movimientos que estamos viendo aquí y la imaginación de estas células para la formación del mesodermo intraembrionario llegan hasta este punto y llegan hasta este punto. Por favor, recordar los movimientos de la gastrulación. ¿Y qué significa gastrulación? La gastrulación son todos los movimientos de convergencia, imaginación, divergencia y extensión que realiza el ectodermo superficial para la formación de la tercera hoja germinativa denominada mesodermo intraembrionario. Bien, seguimos con lo mismo y seguimos observando. Todo lo que vemos en azul no es más que esta estructura que estamos viendo acá y esta estructura que estamos viendo acá. Lo que empezamos a ver son cortes. Fíjense, esto mismo que estamos viendo acá, esto que estamos viendo acá, no es más, chicos, voy hacia atrás, que esto que estamos viendo aquí. Que esto que estamos viendo aquí. Esto. Si yo observo aquí, acá tenemos la placa procordal o la membrana bucofaríngea. Acá tenemos la línea primitiva que va polo cefálico, polo caudal. Acá tenemos el pedículo de fijación, que es lo que estoy observando aquí. ¿Está, chicos? Esto que estoy observando aquí no es más que esto que estoy observando aquí. Imaginación de las células para la formación del mesodermo. Fíjense hasta dónde llega. Fíjense hasta dónde llega. ¿Sí? Formación, fosita primitiva, hacia el polo cefálico, posteriormente hacia el polo caudal, llegando hasta la membrana cloacal y hasta la membrana bucofaríngea. Movimientos de lo que es la gastrulación, todos los movimientos, elongación, convergencia, divergencia e imaginación. Esto que estoy observando acá no es más que el saco vitelino, lo tenemos aquí abajo, ectodermo, endodermo, saco vitelino que se formó en el 13 día del desarrollo. Pero fíjense lo que tenemos acá. ¿Y qué va a suceder acá? Que es la formación de la notocorda entre el día 16 y 18 del desarrollo. Y que una vez formado esa tercera hoja germinativa mesodermo, de esa fosita primitiva, aparecía un tubo denominado notocorda, que era lo que observamos aquí, en esta línea que nos demarcaba la elongación de lo que era la formación de la tercera hoja germinativa. Este tubo, o esta estructura en forma de tubo, no es más que esto que estoy observando aquí, que es el proceso notocordal. ¿Y hasta dónde va a llegar? Y va a llegar hasta lo que va a ser la futura cabeza, o hasta lo que denominamos polo cefálico. Si nosotros leemos aquí, las células de la fosita primitiva, aquí migran en dirección cefálica, o sea, de aquí migran hacia la dirección cefálica. De aquí miran hacia la dirección cefálica. De aquí, de esta fosita, migran hacia la dirección cefálica. ¿Hasta dónde? Hasta la lámina procordal. Hasta la lámina procordal. Hasta esta membrana bucofaríngea. O sea, hasta la futura cabeza. Y forman lo que denominamos toda esta estructura, denominamos proceso notocordal. En el día 17 se separa el ectodermo y el endodermo, excepto en la lámina procordal y en la lámina cloacal. Lámina procordal, membrana bucofaríngea, y en la lámina cloacal, en la región caudal del embrión. O sea, aquí y aquí. Si nosotros seguimos con lo mismo, y hay que tratar de comprender esto es lo que si yo lo corto en este lugar y lo observo de arriba y veo lo mismo, esto corresponde a esto. Acá aparece una estructura nueva entre el día 17, aproximadamente día 18, que denominamos alantoide, también la veremos en alguna otra placa. Observamos esto que tenemos acá, de esta fosita primitiva, aparece este proceso en el centro, que es como si fuese una guía
que denominamos proceso notocordal. A los lados de ese proceso notocordal sirve como guía o tutor para lo que va a ser la formación de lo que denominamos placa neural. La placa neural o tubo neural que va a ser la futura o el futuro sistema nervioso central. Esto lo que estamos observando es exactamente lo mismo. Aquí tenemos lo que denominamos la notocorda, que es una estructura transitoria que posteriormente desaparece, sirve de guía, nada más. ¿Sí? Fíjense lo que sucede acá. Esto que estoy viendo acá es la cavidad amniótica. Cavidad amniótica. Acá tenemos la fosa primitiva en lo que es el ectodermo superficial. El endodermo, fíjense la comunicación, en este día tenemos comunicación del amnios con el saco vitelino primitivo. Membrana bucofaringia, o sea que este polo en este ectodermo superficial es el polo cefálico y este polo es el polo caudal. Aquí va a estar la membrana cloacal y aquí va a estar la membrana procordal o membrana bucofaringia. ¿Sí? Observamos lo mismo acá. Yo para ver esta estructura tengo que cortar acá, esto lo tengo que cortar. Y observamos esta estructura. En este lugar estaría la notocorda y a los costados de la notocorda la formación de lo que es el tubo neural, que lo veremos también a continuación. La formación de la notocorda, prolongación notocordalo-tubo, lo que estamos viendo aquí, prolongación notocordalo-tubo hacia el polo cefálico, lámina notocordal, en el piso de la prolongación desaparece, la lámina notocordal desaparece, y la notocorda definitivo, cordón macizo. Todas estas estructuras aparecen y posteriormente desaparecen entre el día 17 y 18 del desarrollo. Fíjense, la formación del alantoides, lo que decíamos en el día 16, aproximadamente entre el día 16 y 17 del desarrollo. No vemos más que lo mismo, cavidad amniótica, por encima los amnioblastos, por encima el citotrofoblasto, más arriba el sinciciotrofoblasto, endodermo por debajo, dividiendo el endodermo y el ectodermo en mesodermo intraembrionario, membrana bucofaringia, membrana cloacal, saco vitelino definitivo y aparece hacia lo que es el cordón umbilical o el pedículo de fijación, lo que denominamos alantoides. Lo tenemos aquí, en el día 18, otra de las preguntas de examen. Fíjense, se sigue desarrollando, se sigue cerrando porque comienzan unos movimientos, que son movimientos de lo que es el embrión propiamente dicho, que son lo que denominamos plegamientos, que también lo explicaremos en alguna otra clase. En el día 18, formación del alantoides, originado por la pared posterior del saco vitelino. Originado el alantoides en la pared posterior o cloacal del saco vitelino. Saco vitelino, parte cloacal o pared posterior hacia lo que es el pedículo de fijación. Forma la cloaca. No hace falta que digamos cuál es la cloaca, ¿no es cierto? Fíjense, estos son los plegamientos. Comienza a incurvarse todo lo que es el embrión propiamente dicho, y posteriormente a esto comienzan algunos cambios que los veremos más adelante. Fíjense lo que estamos viendo acá, el origen de las células germinativas primordiales. Si nosotros recordamos, el saco vitelino, del saco vitelino aparecían estas células cercanas a lo que era la parte cloacal, o a las gónadas, mejor dicho, al polo cloacal. Esta nueva colección de células, o células germinativas primordiales, que se originaban en el endodermo del saco vitelino. Todo este revestimiento, todo el amarillo del saco vitelino definitivo. Y esto que estamos viendo acá no es más que la formación de las somitas, que lo que van a determinar es la formación del sistema nervioso, posteriormente del sistema nervioso central. Si nosotros observamos esto, vamos a ver que acá por encima lo que tenemos en azul es el ectodermo superficial. En el ectodermo superficial aparece una estructura, una depresión, denominada placa neural. Por debajo de este ectodermo superficial tenemos el mesodermo intraembrionario, y por debajo de ese mesodermo tenemos el endodermo definitivo formado. Fíjense lo que sucede con esta placa neural. Esta placa neural comienza a invaginarse hacia
lo que es el endodermo. Esto que estamos viendo acá es el tubo, la notocorda, que nos sirve de guía, que iba desde esa fosa primitiva hasta lo que es el polo cefálico. Si nosotros seguimos esta profundización y la formación de lo que denominamos tubo surco neural, primero placa porque es lisa, después surco porque se imagina, siguiendo la guía de la notocorda como estructura que posteriormente va a desaparecer. A los lados de ese surco neural aparece lo que denominamos cresta neural y la aparición de unas células muy importantes que se denominan células de la cresta neural, que tienen una función muy importante en la formación de las piezas dentarias. Lo veremos también en histología 2. Fíjense lo que sucede con este surco neural, se cierra, vuelve a producir este epitelio superficial o este ectodermo superficial, recordemos, ectodermo superficial, se cierra, se pierde la conexión de este tubo neural, siguiendo la guía de lo que es la notocorda, la aparición de la cresta neural y de las células de la cresta neural, y dando la formación de lo que denominamos tubo neural. Tubo neural que va de la fosa primitiva hasta la cabeza o futura cabeza o hasta el extremo cefálico, que no es más que el futuro sistema nervioso central, que también lo veremos a continuación. Fíjense todo lo que sucede entre el día 18 y 23, y ya estamos casi hablando de lo que es la cuarta semana del desarrollo. La formación del tubo neural, la notocorda, esta estructura que aparece acá, que es de una estructura que aparece del endodermo, induce al ectodermo, induce significa guía, al ectodermo suprayacente al ectodermo que tengo por encima suprayacente, a diferenciarse en lo que va a ser el sistema nervioso central. Primero placa neural, posteriormente surco neural y al finalizar la tercera semana de desarrollo la formación de lo que es el tubo neural. Esta estructura notocorda posteriormente desaparece. Si vemos un preparado, lo que vamos a ver que esto corresponde al ectodermo superficial, la formación de lo que es el surco neural, placa, posteriormente surco neural, por debajo el endodermo, por debajo la notocorda, por debajo el saco vitelino definitivo. Entre medio de los dos, el mesodermo. A los lados de ese surco, la aparición de lo que va a ser en las células de la cresta neural, o la cresta neural. Bueno, otra vista, esto ya hablando un poquitito de lo que son los pliegues, de los plegamientos del embrión, que en definitiva no vamos a hablar mucho de lo que es esto, pero sí de la formación del tubo neural, como lo vimos anteriormente, con la guía de lo que es la notocorda, esa estructura. Lo que estamos viendo acá es otra de las estructuras, un pliegue neural, como estamos viendo, los dos bordes, un borde superior y un borde inferior. Estamos hablando ya casi de la tercera semana de desarrollo, por ende vamos solamente a leerlo y lo explicaremos en lo que corresponde a histología 2. Los pliegues neurales se fusionan en la línea media, por eso estos son los plegamientos. Los pliegues neurales, los que veíamos en este lugar, estos pliegues neurales que vemos aquí, chicos, estos pliegues o estas placas neurales, posteriormente se cierran, forman un tubo, y si lo vemos acá en la línea media se fusionan, ¿sí? Línea media, y forman lo que denominamos el tubo neural. Todo esto es la formación del tubo neural. O sea, en definitiva, es el producto final de esa guía de la notocorda y posteriormente la aparición de ese surco y de ese tubo. En los extremos cefálico y caudal, tanto un extremo como el otro extremo, se comunican temporalmente con la cavidad amniótica. Esto se continúan los dos temporalmente con la cavidad amniótica por medio de los neuroporos. Un neuroporo anterior, que está en la parte cefálica, y un neuroporo posterior, que posteriormente obviamente se cierra. Las células de la cresta neural
migran hacia distintas zonas, dando origen a los ganglios sensitivos, células pigmentarias, médula suprarrenal y componentes conectivos y esqueléticos de la cabeza y del cuello. Por eso todas estas estructuras que aparecen aquí va a ser mejor estudiarlas y explicarlas en lo que corresponde a histología 2. Bien, otra vez la formación de los somitas. Fíjense, todo lo que estamos observando aquí no es más que esto es el ectodermo superficial, la formación del surco neural, posteriormente surco neural, ¿sí? Surco neural en el día 17 del desarrollo. Esto corresponde al mesodermo, esto es el endodermo, ¿sí? A cada lado del tubo neural, una vez que se quedó formado el tubo neural, esta es la notocorda, a cada lado del tubo neural aparecen engrosamientos del mesodermo, estos engrosamientos del mesodermo, denominados somitas. Mesodermo paraxial y el mesodermo intermedio, y otro mesodermo denominado lateral, o sea, estos tres tipos de mesodermos. Cavidades intracelulares en la hoja lateral, dividida la lámina lateral en dos hojas, un mesodermo esplánico visceral y un mesodermo somático parietal, y un celoma intraembrionario. Esto es más de lo mismo, todo lo que vimos, tubo neural, notocorda, mesodermo intermedio, el mesodermo lateral de los dos lados, y el mesodermo paraxial. Paraxial porque está en contacto con lo que es el tubo neural. Fíjense, de este mesodermo paraxial, se forman las somitas que de aquí van a dar la formación de lo que es el endotelio capilar y un montón de otras estructuras que la veremos a continuación. La diferenciación de las somitas. Y bien, 3 pares de somitas por día, al finalizar la 5ª semana, por eso ya estamos bastante avanzados, y solamente para no seguir con este embrollo de cantidad de cosas y estructuras y nombres que han aparecido, espero que les haya servido. Nos faltaría solamente hablar de lo que son las vellosidades, y volvemos a esto mismo, a recordar las vellosidades primarias que aparecen entre el día 24 y 25, ya estamos hablando de lo que es la 4ª semana del desarrollo, pero la aparición de todas estas estructuras, que son las vellosidades primarias, vellosidades secundarias y vellosidades terciarias. Y yo observo esto, lo que tengo que observar es parte de esto. La vellosidad primaria, si nosotros nos acordamos, era la invaginación del citotrofoblasto sobre el sincisio trofoblasto, formando, si yo hago un corte, voy a observar que en el centro tengo un centro de citotrofoblasto y por fuera de ese citotrofoblasto un sincisio trofoblasto. En el centro de las vellosidades secundarias voy a ver que en el centro hay una invaginación del mesodermo extraembrionario, aquí, por ende si yo hago un corte, esquema, voy a ver que en el centro tengo mesodermo extraembrionario, por fuera tengo citotrofoblasto y más hacia afuera el sincisio trofoblasto. Y el tronco de las vellosidades terciarias, la aparición de los vasos sanguíneos en el mesodermo extraembrionario. O sea que si yo hago un corte, no sé si está aquí, que lo estoy viendo acá, casualmente y estaba, disculpen, voy a ver que tengo un capilar velloso, voy a tener un mesodermo extraembrionario, voy a tener citotrofoblasto y voy a tener sincisio trofoblasto. Tronco de las vellosidades primarias, citotrofoblasto, sincisio, tronco de las vellosidades secundarias, centro mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sincisio trofoblasto, y tronco de las vellosidades terciarias, vasos sanguíneos o capilar velloso, mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sincisio trofoblasto. Todo esto que estoy viendo aquí es lo mismo que voy a sacar en un corte de aquí. Bueno, y aquí tienen cada derivado de cada hoja germinativa, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Esta es la cavidad amniótica y por debajo lo que tengo es el saco vitelino definitivo. Todas estas estructuras, las 3 hojas germinativas, ya quedan origen cada una de ellas, se las explicará cada uno de los docentes. Bueno chicos, espero que les haya servido. Que les haya servido y que puedan aprovechar esta